Tenía una deuda y bueno, un día mi hermano me empujó a hacer algo por el barrio, porque tuvo una desaparición. volver a llevarlo a tercera división, donde en los años 80 y 81 estuvo Igual el está en Tamaraseit. Lo que cuesta la ficha de un pibe solamente, ¿eh? Nadie se hace la idea. Yo que soy formador, hasta mi ficha, el club lo que tiene que pagar es una barbaridad de dinero. Tenemos que entender el contexto del niño. El niño tenía a su madre en la cárcel y su padre en la cárcel. Buenas, futboleros y futboleras. Bienvenidos a otro programa más de Balones al Flaco. Y hoy no traemos a un futbolista. Hoy traemos al tipo que hace que todo funcione en un club. Hoy traemos al presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite, Héctor Ramírez. Buenos días, Héctor. ¿Qué tal, mi niño? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar una entrevista, yo creo que muy curiosa esto, porque vamos a tocar varios temas aquí muy interesantes de nuestro fútbol, del fútbol canario, del que tenemos que darle más visibilidad todavía del que le damos, porque es un fútbol que es talento puro, ya lo sabemos todos y todas, chicos. Y nada, Héctor Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Tamaraceite, la Unión Deportiva Tamaraceite, ¿no? Correcto. Nada, mi niño, bienvenido, está ya en tu casa. Muchas gracias. Vamos al principio porque entender hoy lo que es el Tamaraceite y entender de dónde viene, muchos no lo sabrán realmente, pero es curiosa la historia de ese club, ¿no, Héctor? Porque tuvo una desaparición, que Héctor que Bueno, cayó el club en el fango. pues sí, bueno, tanto como en el Falcón como que no existía, no estaba compitiendo, estaba pues desaparecido, ¿no? Al final el club tenía una deuda y bueno, un día mi hermano me empujó a hacer algo por el barrio y bueno, la idea era pues hacer un club, o sea, volver a reflotar la Unión Deportiva de Amaraceite, pagar la deuda que se pagó en la federación, ayuntamientos, tenía varios estamentos a los que se le debía dinero y lo que hicimos fue pues pagar la deuda y sacarlo otra vez a competir, ¿no? La verdad que para mí fue un orgullo ver el escudo del Tamaraceite volver a competir por los campos de Gran Canaria. Y la verdad que el primer partido que tuve la suerte de ver, o que fue el primero después de esa era tan bonita que tuvo el Tamaraceite, fue un cadete y la verdad que se me pusieron los pelos de punta, lo recuerdo como si fuese ahora, porque lo conseguí, ¿no? De volver a poner a competir al Tamaraceite. Y bueno, la idea era hacer un club, una obra social, que los chicos pues, de un barrio en aquella época como el Tamaraceite, que bueno, que tenía muchísimas exclusiones sociales, que tenía dificultades, pues, y un momento en el que salíamos de una crisis gorda como es la del 2008, pues intentar ayudar a los chavales a que no estuvieran en la calle, que pudieran hacer fútbol a coste cero, que tuvieran un club donde poder hacer el deporte que les gusta y poder coger y que a sus padres no le costara el dinero, ¿no? Pues muchos niños le decían a sus padres quiero jugar al fútbol, pero al final tenían que pagar una cuota de 40, 50 euros, más la ropa, ficha federativa, etcétera, etcétera. Pues al final, pues el padre le decía, mira, no, no puedo, la prioridad es pagar el agua, la luz y darte de comer, ¿no? Y bueno, la idea era esa, sacar al club otra vez a competir, pero ayudar a la gente del barrio, ¿no? Intentando, pues, que los niños no tuvieran ningún tipo de cuota, así se hizo, así lo conseguimos y luego pues fuimos creciendo en esa idea, en ese proyecto y fuimos añadiendo pues con la empresa que teníamos nosotros tanto en limpieza como en seguridad pues intentar ayudar a aquellos padres que estaban en el paro pues intentarlo meterlos otra vez en el mundo laboral, intentar que la gente pues consiguiera no solo que no pagara una cuota porque su hijo hiciera deporte, sino que también pudiéramos ayudarlo a que llevara un sueldo a su casa, ¿no? Yo creo que lo conseguimos, que no solo era competir y sacar el club y crecer a nivel deportivo, que ahora lo hablamos si quieres, pero sí que la idea principal del Tamaraceite era esa obra social. Una labor social brutal, porque eso es muy complicado, costear. Sí, es mucha pasta y al final te digo que, bueno, que hicimos primero 5 equipos, que era el Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y el Juvenil. Fueron los 5 primeros equipos que hicimos. A los 2 años hicimos la escuela, la base, mini pre-Benjamín y Benjamín, perdón, mini pre-Benjamín y pre-Benjamín, sí, bien digo.
y fuimos creciendo ahí y bueno, fuimos montando unos cimientos y a los 2 años pues llegó el momento de mi juguete, como siempre digo, ¿no? El equipo regional. Sí es verdad que fuimos añadiendo ideas sociales y una de las ideas sociales fue pues con uno de los entrenadores al que le agradezco muchísimo la labor que hizo con nosotros. Una pena que no contar con él, estamos luchando a ver si podemos volver a conseguir que se involucre en nuestro proyecto. Y era un profesor de primaria que era entrenador de uno de los alevines nuestros y los chicos cuando salían de entrenar entraban en un aula y le ayudábamos a hacer pues las tareas. Siempre decimos que al final los chicos pues necesitan esa atención que a lo mejor los padres no tenemos, ni el tiempo, ni las capacidades, porque el que es educador y no todo el mundo está preparado para ayudar a sus hijos a hacer sus tareas por trabajo, porque no tenemos la paciencia o por no tener los conocimientos y bueno, yo creo que ahí ayudamos muchísimo a los chicos a ser mejores, no solo mejores deportistas, porque trabajamos para que entrenaran y jugaran al fútbol, sino que fueran mejores chicos, pues en esa labor social, ¿no? Salían de entrenar, entraban en un aula, hacían las tareas, ya conseguíamos que los niños fueran al colegio con las tareas hechas y eso nos daba a nosotros, pues, niños que suspendían 5 asignaturas, reducirlas a 2 y eso era el mayor logro que podíamos conseguir en el Tamaraceite, ¿no? De que esos niños tuvieran esa pequeña ayuda que necesitaban para hacer las tareas diarias y que consiguieran, pues, poquito a poco evolucionar y demostrarles de que tenían capacidades y tenían todos los medios para poder aprobar las asignaturas. Que al final eso es muy importante, porque al final estamos formando personas y no lo sabemos en muchos clubes o una gran mayoría de clubes a nivel ya, digamos, nacional, porque, bueno, cada club sabrá, pero yo creo que estos pibes que están en barrios complicados al final porque sus padres no tienen medios, o como ya Héctor está mencionando, diversos motivos. Es muy complicado al final y también el tiempo, ¿no? Que eso supone, porque al final también a ustedes les supone poner a gente capacitada para ello, para que ayude a los pibes, y eso supone también Y un un coste coste. económico, está claro. Es muy difícil mantenerlo, pero bueno, era la idea, era el proyecto y cada año, pues la verdad que tienes que hacer encajes de bolillos para que ese proyecto y esa obra siga funcionando. Llevamos pues ya 13, 14 años con esta idea, con este proyecto y seguimos sin cobrar cuotas. Siguen, es un club que sigue sin. Sigo sin cobrar cuotas. O sea, el Tamaraceite es el club, el único club en Gran Canaria junto con la Unión Deportiva Las Palmas que yo tenga conocimiento que no cobra cuotas No cobran a cuota. los chicos. Es complicado a nivel económico buscar y apostar por eso, pero bueno, creemos en lo que hacemos. Es verdad que a todos nos gusta ganar. A mí el primero, yo quiero ganar, yo quiero siempre Siempre ganar, igual. ¿no? Pero yo creo que se aprende más en la derrota que en la victoria. Yo creo que cuando siempre ganas te nublas y no ves dónde te estás equivocando y cuando te equivocas y cuando ya no empiezas a ganar no estás mm, en el sitio o con el pensamiento adecuado para tomar decisiones buenas. Entonces, yo creo que en la derrota se aprende muchísimo. Eso es lo que intentamos culcar a los chicos, que se formen, que aprendan a competir, que si aprenden a competir al final aprenden a ganar. Y bueno, pues yo creo que lo estamos consiguiendo, estamos muy contentos y eso nos ha hecho, dice, bueno, han perdido 8 años de competición, han perdido 8 años de estar ahí gastándote dinero y las categorías tuyas no han crecido. Bueno, yo no creo que hayamos perdido 8 años, creo que hemos formado unos cimientos, unos valores en nuestro club, hemos conseguido que el Tamaraceite sea una familia, no solo ya entre el cuerpo técnico y los jugadores, sino también con los padres, los hacemos partícipes, muchísimos padres se ven del club, llevan el escudo dentro y la verdad que son gente fabulosa. Yo tengo una regla dentro de mi club, me da igual si el niño es bueno o no es bueno, si el padre no tiene un comportamiento adecuado, a la primera se le advierte, le sacamos tarjeta amarilla, como solemos decir en términos futbolísticos, tarjeta amarilla a la primera que no tenga un comportamiento ejemplar en la grada y a la segunda tarjeta amarilla la expulsión, pero la expulsión no es del padre, la expulsión es del niño en el club. Nosotros Está perjudicando a tu somos hijo. drásticos en esa idea, la verdad, porque al final muchos niños, no da pena, no tienen ni se merecen
que les pase eso, No tiene pero culpa. no, correcto, la culpa es de los padres por no tener un comportamiento adecuado. Pero yo creo que esa medida la vergüenza más a un padre que Mira, diga, llevo la 13, estoy liando y estoy perjudicando a mi hijo correcto, por ser llevo. un animal, vamos a decir la palabra, Bueno, al porque final va en valores, nosotros estamos trabajando en esos valores, en esa educación, en ese respeto. La tensión de los partidos cuando vas 2-1, cuando te estás jugando, pues meterte primero, segundo, lleva a que los padres lleven una tensión, una decisión de un árbitro que no es la que tú percibes desde la grada o que se equivoca, porque los árbitros se pueden equivocar, son seres humanos y en la base hay muchísimos árbitros que son menores de edad. Entonces y, tenemos que ser empáticos con eso, y tenemos que ser, ayudarlo, correcto, y tenemos que ayudarlo porque todos empezamos por lo desde más abajo, profundo. pero no, yo creo que se pierde esa perspectiva desde la grada, ¿no? Y yo Sí, creo que tenemos que ser empáticos con los árbitros, tenemos que ser empáticos con los entrenadores, con los niños. Nosotros como adultos queremos hacer cosas que los niños no tienen la capacidad para hacerlas. no, Entonces tenemos queremos que el que... niño vaya al partido, te resuelva el partido el niño al final, y tú dices, ¿qué quieres del niño? Y que creemos que tenemos Messi en nuestras casas. Yo tengo 2 hijos, los dos juegan al fútbol. Yo, Juegan, sí, juegan al Tamaraceite los dos. Bueno, me parece que tienen condiciones y que son bastante buenos. Disfruto de ellos muchísimo. Pero bueno, mi criterio es decirle lo que hace mal, no lo que hace bien. Yo siempre le digo que está claro que lo que hace bien también hay que decirlo a los niños. Y lo hago más con el grande que con el pequeño. Con mi hijo grande, pues sí que intento, después de los partidos, siempre animarlo cuando pierde, no pasa nada. Has tenido un buen partido, hoy no has estado como otros días, tienes que seguir trabajando para que sigas mejorando. dándole unos consejos Y al que las final. metas se las ponen ellos. Tienes que hacerle ver que la vida no es la vida que llevan. O sea, Y yo es, me pongo a la vida que yo llevé cuando era pequeño. Mis padres no me llevaban a entrenar. Yo tenía el campo de fútbol al lado, cerca, tengo la suerte. Vivía en los bloques de Tamaraceite, tenía el Juan Guede al lado, ¿no? Pero no me llevaban a entrenar. Mis padres nunca me vieron en un entrenamiento. Porque en aquella época no se usaba eso. Hoy en día lo llevamos a entrenar, no los dejamos ni siquiera ir a tirar a la basura. Entonces yo con mis hijos sí que intento que indistintamente de que los eduquemos y los cuidemos, intento hacerle ver que la vida que llevan no es una vida real. O sea, llegará un momento que tenga 20 años, que intentará buscarse su vida y buscar esa vida es currártela. tienen que experimentar al final. Esto, Correcto. como digo yo, hoy en día, yo que entreno también a chavales, tienen que dejarlos de tenerlos en una urna, porque parece que los tienen en una urna hasta los 15 16 17 años, tío. Al chiquillo que se caiga, al chiquillo que llore, al que se levante y Está claro que camine, hay que coño. protegerlos, está claro que hay que tenerlos vigilados, porque uno siempre tiene el miedo de Por todo, tentaciones en la por calle, ¿no? supuesto. Pero bueno, pero Pero también hay que darles que experimenten en un orden y que ellos tomen buenas decisiones y que empiecen a tomar decisiones y a equivocarse para que aprendan a tomar buenas decisiones en el futuro, ¿no? Solo cuando te cometes errores, cuando aprendes. Por eso digo que en la derrota es es cuando aprendes donde más. aprendes más, siempre. Y yo siempre se lo enfoco Yo también. he perdido muchísimas cosas en la vida, Es así que que en la vida pierdes más que ganas, ¿eh? correcto. En todo, pero en todo. Y hay que aprender. Hay que aprender porque si no, ¿para qué estamos aquí en la vida? No, Así es. no tendría gracia tampoco, ¿no? Héctor, bueno, ya sabemos cómo empieza tu historia en el club. Para quien no lo sepa, tú fuiste jugador también del Tamaraceite. Yo creo que eso te llevó también a esa, digamos, nostalgia de decir, coño, quiero volver a fundar el club, quiero volver a sacar el club donde yo hasta incluso fuiste capitán, ¿no? Fue una idea que nunca, o sea, la tuve por la cabeza. Mucha gente me decía, coño, ¿por qué no lo coges y tal cual? Pero bueno, no tenía el apoyo que tenía que tener y el empujón me lo dio mi hermano. Me marcó la idea, me marcó el camino, me dijo, creo que debes de hacer esto y de esta manera. Yo le dije, bueno, pues si tú me ayudas, ¿no? Claro, Yo lo hago. con la experiencia que tienes Y cuando bueno, eres tengo un buen capitán. profesor al lado, así Sí, no, que no, total, es que entonces al final no es que sea más fácil porque al final tienes que tomar decisiones tú, pero bueno, claro. y cuando llevas dentro de la Unión Deportiva Las Palmas tantos años trabajando y tienes al lado pues al presidente y le ves que en decisiones complicadas, las decisiones que él toma, pues te ayuda a cuando a ti te pasa a una menor escala, Al te final, ayuda al a final. ver cómo hacer las cosas, Y ¿no? cómo gestionar también, porque Sí. él cogió el equipo en segunda vez en el Con Pozo 72 millones de con, deuda, 12.000 millones de con euros de una pesetas. barbaridad, con un desastre y lo ha llevado a No, la élite del fútbol otra vez. olía muerto la Unión Deportiva Las Palmas, pero bueno, al final la lucha, el trabajo, el creer en algo,
Y bueno, y la constancia y la ambición que siempre ha tenido, pues llegó a que al final pudiera salvar al club y bueno, pues ahí está compitiendo, ¿no? Y Y, hoy en día podemos hablar de la Unión Deportiva y Las Palmas, podemos gracias a Dios. hablar y bien. Vamos a ver si este año Tenemos la suerte de en la, ascender. en la Liga de Hipertensiones esta, que madre mía, cómo está. Y a Está ver muy si... igualada, como la tercera división este año, ¿eh? Dios, Está muy igualado el es verdad, fútbol. la segunda también, esto, Sí, la tercera también sí, está súper sí. igualada, ¿no? Que está el paso un poquito por encima de todos los demás, ¿no? Si no me equivoco, o No, ya perdió fuelle. ahora mismo está líder el Paso con 60 puntos y segundo está el San Fernando con 60 puntos Ah, empatados. empatado, pues, Ayer ganaron un partido atrasado que ¿y tenía y ustedes están terceros o cuartos? nosotros estamos tercero a 7 8 puntos de esos dos que van líder y colíder. Pero está todo súper Y ajustado. después del Tamaraceite hacia atrás, pues están todos a un punto, 2 puntos. O sea, pierdes un partido, te sales, ganas uno y te metes. O sea que Qué bueno, locura, la tercera estamos también está. ahí, quedan muy pocos partidos y bueno, lo que queda, pues vamos a ver si tenemos la suerte de mantener la línea. Yo espero que sí, confío muchísimo en el cuerpo técnico, muchísimo, confío muchísimo en la plantilla que hemos confeccionado. Y bueno, a ver si tenemos la suerte de volver a jugarnos una liguilla y a ver si quien dice que no, Eso ¿no? Hay será que, hay que, hay que visualizar los sueños. total, total, total. Chicos, si les está gustando el programa con Héctor Ramírez, acuérdense de activar la campanita, denle a suscribirse, hagan lo que les salga de la campanita y aprieten ahí todos los botones, tío. Eh, Héctor, pasamos, porque claro, una cosa es tener ilusión y otra es competir cuando vuelve a salir el Tamaraceite, ¿no? Estoy hablando del primer equipo. Bueno, Empezar ahí en segunda regional y ya nos cuentas tú cómo fue esa evolución. esa evolución, ese camino al final al fútbol profesional, porque para mí el fútbol profesional es llegar a la segunda vez. Sí, bueno, cuando ya teníamos aquellos cimientos que te comenté formados en la base, pues yo tenía una espinita clavada, como bien sabes, fui jugador del Tamaraceite, fui capitán y tenía esa espinita clavada y bueno, mi ilusión era volver a tener a un equipo regional que pudiera competir en tercera división. Mi techo, mi meta cuando no existía el regional era volver a llevarlo a tercera división, donde en los años 80 y 81 Llegó estuvo el hasta en el Tamaraceite. Tamaraceite, correcto. Entonces, claro, de montar la base, de ver ya que estábamos educando y formando a chicos, eh, había algo que yo llevaba dentro y era como un león enjaulado, ¿no? Porque deseaba que el Tamaraceite volviera a estar en la órbita del fútbol canario, ¿no? Bueno, iniciamos la idea en segunda regional, confeccionamos una plantilla, hicimos una plantilla buena, me acuerdo en aquel momento Chus Trujillo era el coordinador, no era entrenador, era coordinador que fue el que inició el proyecto del Tamaraceite conmigo. En la base, él era el coordinador, yo como presidente, empezamos a trabajar y bueno, confeccionamos la plantilla él y yo, el entrenador era Iván Rodríguez, que hoy en día es el coordinador del Tamaraceite, pusimos a Iván Rodríguez, que era entrenador del juvenil, había ascendido el juvenil y le dijimos, bueno, has ascendido el juvenil, vamos a montar el regional y vas a ser el entrenador regional y confeccionamos la plantilla entre Chus Trujillo y yo, hicimos una plantilla, pues yo creo que muy superior a la categoría de la segunda regional, que eso nos dio para ganar todos los partidos. No empatamos ni perdimos ninguno en segunda, ganamos todos los partidos, fuimos campeones de liga y ascendimos a primera regional. Quitamos lo que creíamos que no nos iba a seguir sumando e incorporamos cosas en primera regional. Y a no sé, la jornada 10 7 8 10 yo me entero que David González no renueva ese año, creo que estaba en el Numancia, creo que fue el último año que estuvo y se vino y estaba corriendo por Siete Palmas y bueno, yo pues por estar cerca de la Unión Deportiva Las Palmas, pues me une una amistad con muchísimos futbolistas y bueno, pues lo llamé. Me tuve el atrevimiento de llamarle En primera región. en primera regional. Ojito. Y la primera conversación que tengo con David, le digo, bueno, David, soy Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo típico, ¿no? Saludarnos, ¿cómo vas? Oye, me he enterado que no estás jugando, que no has renovado, que parece ser que como que te has vinculado un poco del fútbol profesional, que te
Dices, bueno, sí, no, al final me vine, estoy por aquí, ¿y qué vas a hacer? Pues no lo sé, la verdad es que no tengo nada que interesante que me llame. Diría, bueno, pues yo te voy a hacer una proposición indecente, sin faltarte el respeto, porque para mí eres de las mejores cosas que he visto en el fútbol canario, por no decir lo mejor. Yo lo que le he visto a David González, ya no solo lo que ve la gente en un partido de fútbol, que ha tenido la suerte de ver un partido de fútbol de David González, verlo jugar, Como cómo persona. jugaba, los entrenamientos eran brutales. O sea, lo que yo le he visto hacer a David González, cosas en un entrenamiento, es decir, esto es un jugador de otro nivel. Bueno, me atiré en la piscina, me arriesgué, le dije que me ayudara, que quería hacer un equipo alrededor de él, que él me iba a ayudar a... Mi ilusión era llevarlo a tercera división y que, bueno, le invitaba a que me echara una mano, que me ayudara, se lo pedía como amigo, en la amistad que nos une, pues te pido que me eches una manilla y tal igual. Y bueno, pues al final tuve la suerte de convencerlo. La gente dice como Alberto, ¿no? Que tengo capacidad de convencimiento, no lo sé. Pero bueno, Si lo tuve... dijo Albe, ya te digo yo que sí, que Albe para convencerlo, niño, Fue agüita. difícil, pero Albe para lo pude. convencerlo, que es colega íntimo mío, ya te digo yo que agüita. Y al final pudimos tener la suerte de poder traerlo y ahí pues, ganamos todos los partidos en primera regional, quedamos campeones, ascendemos a preferente y empezamos ya yendo a otro nivel. Ya veía que el equipo iba volando, que éramos muy superiores, que los equipos que estamos confeccionando eran muy superiores a la categoría. Teníamos siempre un equipo de una categoría más, incluso hasta de dos categorías más. Por eso barríamos. Entonces, bueno, quisimos seguir la misma línea, íbamos quitando lo que creíamos que nos íbamos sumando, íbamos incorporando jugadores de más nivel y en preferente convencimos a Trajiste a Alberto, Alberto entonces, ¿no? Rodríguez. Alberto Rodríguez lo Claro, porque él metí. venía de Castilla-La Mancha y tal, que estaba Yo creo que estaba allá jugando en el en el Villarrubia. Villarrubia y Pues, tal, y venimos a ver. jugó ese año Liguilla, Segunda División B, Sí, que era correcto. su ilusión. Él lo había pasado mal, había estado por Italia haciendo pruebas, había estado en Las Lo habían Palmas, lo habían engañado algún engañado. representante, no sé Estuvo, qué, hasta que tuvo la suerte de Iván sí, Cristoviño, que lo cogió y pero tal. ya fue en segunda vez con el Tamaraceite. Con el Mm, Tamaraceite, que fue Cuando cuando se ficha y cuando... incorporamos a Alberto, uno de los que incorporamos ese año en preferente fue Alberto, que lo encerré en mi despacho y le dije, no vas a salir de aquí hasta que no me digas que sí me des la mano. Lo que él comentó, la capacidad que tiene esto de Y bueno, le convencimiento. explicamos el proyecto, le dijimos qué es lo que queríamos, la ambición que teníamos, que a dónde queríamos llevarle. Le decía que confiara en mí, confía en mi proyecto, confía en mí. Te prometo que no te vas a equivocar, te voy a intentar ayudar a seguir creciendo. Tienes una ilusión de jugar en segunda vez, yo te voy a ayudar a llevarlo. Fíjate que mi techo era tercera, no, mi techo era llegar a tercera edición, pero yo a estos chicos tenía que convencerlos con que no iba a estar ahí, sino que Por seguíamos no para arriba. conformarse a la Lo tercera. convencí. Aitami Álvarez Ahí también venía Álvarez, del fantástico. Huesca, se fue al Baracaldo, estuvo en segunda del Baracaldo, termina el año y no consigue salir. Y también lo llamamos, ahí me ayudó mucho David González también. Y bueno, lo llamamos, tenía amistad con Aitami, lo llamamos, le explicamos el proyecto, se sumó al proyecto y al final tuvimos un equipo en preferente que ganamos todos los partidos. Bueno, perdimos ahí el récord de victorias consecutivas en preferente en la jornada 12 o 13. Sí, pero qué locura, Sí, Qué llevamos locura. 2 años y pico Barriendo, barriendo barriendo. sin... Conseguimos récord en Canarias, no había ningún Es equipo que lo haya hecho. que eso es muy Y difícil, ¿eh? ascendimos a preferente siendo campeón, o sea, campeón de segunda, campeón de primera, campeón de preferente. Llegamos a tercera división, En 3 años estamos hablando. sí, En todo 3 años seguido. todo seguido. Llegamos a tercera división, primer año en tercera división Y ahí ya que se fraguó esto, y que se quedamos, llama por y ahí. quedamos campeones ese año. Es que, pero ahí que se fraguó ya cuando están en tercera, Bueno, ahí, ahí hay jugadores ya también ahí curiosos, le ¿no? quisimos dar continuidad al proyecto que teníamos. Y habían equipos en tercera división, como era el Unión Viera, habían el Villa Santa Brígida. Y bueno, ahí empezamos a traer pues a Julio Báez, a David Figueroa. Julio Báez, el mítico, Sí, menudo sigue jugando en el Tamaraceite a día de hoy, sí, también. sigue con nosotros. Y bueno, la verdad que empezamos a confeccionar la plantilla con lo que ya teníamos, que era bastante, pues empezamos a incorporar cosas, ¿no? Y nos dio para ser campeones. Jugamos la Liga de Ascenso, minuto 43 y medio contra la Peña Deportiva de Santa Eulalia en Ibiza, 40 grados de calor, un solajero brutal, minuto 42, 43 de la segunda parte, ganando 1-0.
ya estábamos en segunda vez. Quedaban 2, 3 minutos. Pues las cosas es que tiene este deporte tan bonitas y tan desgraciadas que hace que cuando lo tienes todo perdido para aquel equipo consiguió el logro y nosotros que lo teníamos todo ganado lo perdimos en nada, ¿no? Un mal despeje de Samuel Casay. No, eh, Samuel era un jugador también que tuve la suerte de jugar. Bueno, yo estaba una categoría por debajo en la universidad, aquel de Las Palmas de aquella Ujú. época, en un filial. Jugadorazo que ahora está en el Paso, Ah, si paso. no recuerdo. Brutal, una grandísima persona y un grandísimo futbolista que a nosotros nos dio muchísimo. Y en mal despeje, pues el árbitro pita penalti. En el minuto que él nos empatan, nos expulsan a un jugador. Nos quedamos con 10 y nos vamos a una prórroga de 30 minutos, pues con 40 grados de calor. Ya prácticamente no fue imposible, nos meten en el 2-1 en la prórroga y nos venimos. Fue un luto, un duelo aquel momento, lo viví como 2 años anteriores había vivido el Cordobazo en Las Palmas, Encima, el zona de la Unión Deportiva, aquel tema que nos pero, rompió a todos, a mí me pero rompió como mismo te aquí. decía antes, ¿no? Que al final tenía un profesor al lado que le he visto hacer cosas en momentos complicados que a mí me ha ayudado y a mí me vino la imagen de mi hermano en aquel año que tuvo el Cordobazo, cómo se remontó al año siguiente y El ascendió. año siguiente se subió, sí, Y verdad. yo hice lo mismo. Yo cogí a la gente, me senté con ella, le dije que confiaba muchísimo en la plantilla, que estuvimos a nada de conseguirlo y que estaba seguro que lo íbamos a conseguir. Y apostamos por darle continuidad al proyecto y trajimos algunos jugadores, entre ellos a López Silva, del que si quieren luego hablamos, y al Sí, luego final hablamos de jugadorazo nos en primera dio... división Ujú. y todo, ¿eh? Llegamos al año siguiente, nos viene la pandemia, el COVID, Es verdad, el tema íbamos COVID, segundos, pero el tercero y el cuarto que hicieron la locura esa estaba con de... un partido menos y al final se cogió un coeficiente, nos colocamos cuartos, estuvimos a puntito de salirnos de esos 4 primeros Y se jugó un y se playoff jugó un playoff en Tenerife en, o en el Hierro. en el Hierro, era verdad. El Tamaraceite contra el Marino fue el primer partido después del COVID con público en toda España. El El Tamaraceite, Tamaraceite sí, Marino. salió en todos los canales de televisión, en todas las noticias, como el primer partido con Con público había sido público en el post Hierro, pandemia. sí. Y bueno, íbamos segundos, nos pusimos cuartos y estar cuartos, Claro, pues que ganar los partidos porque en caso de empate pasaba el mejor clasificado. tenías que enfrentarte y a cuchillo porque, claro, es lo que tú dices. Pues imagínate de pasar lo que pasamos el año anterior, de ser campeones y quedarnos a las puertas, llegar a ese año que íbamos segundos muy cerca de coger al Marino, viene una pandemia, se para la liga, el No, coeficiente nos pone cuarto, todo se nos ponía negro. Pero seguí confiando en la plantilla, seguí confiando en el cuerpo técnico con Chus y Pachi que habían hecho un trabajo Pachi espectacular, Castellano estaba Pachi ahí, ¿no? Castellano de segundo, y fuimos al Hierro, ganamos 1-0 gol de David García de córner, De cabeza, ¿no? y nos enfrentamos al San Fernando. Exacto, que El, han hecho unos proyectos ajá. brutales para los últimos años. El segundo partido, que es la final, empezamos perdiendo 1-0 con el San Fernando y no nos valía empatar. En caso de empate subía el Sanfer. Vamos a la segunda parte del partido y bueno, pasaban los minutos y no marcábamos. Pasaban los minutos y no marcábamos. Esa ansiedad ahí, Y el uf. minuto 15, 20, no recuerdo bien, 17, 18 por ahí, en esa franja, nos pitan un penalti a favor. Y López Silva coge el balón, marca el gol, nos vamos con el 1-1 y dijimos, yo estaba en la grada y dije, nos va a tocar. Nos va a tocar, el míster Chus leyó muy bien el partido, hizo unos cambios, le dio refresco al equipo, metió bastante calidad, metió arriba, jugó con 3 centrales y fue a por el partido, a por el partido, a por el partido y en un centro chut de Jordan, la peina a López Silva y marca el segundo gol al segundo palo. Y conseguimos el mayor logro, o uno de los mayores logros que consiguió el Tamaracete, que es ascender a la segunda división B de antes, que era el último año, la segunda El vez. último año que cogió el formato, pero fue Sí, un logro a nivel nacional, porque yo vale. creo que casi ningún equipo ha logrado eso, No. de segunda Ese mismo regional. año que ascendemos, jugamos Copa del Rey, porque el año anterior habíamos quedado campeones. El Tamaracete nunca había jugado la Copa del Rey. Este Sí, nuevo formato nos dio para jugar Copa del Rey y jugamos contra la Almería. lo recordé con Alberto ahí, que se enfrentó a jugadores como Sadik y unos jugadores ahí y tal, pero eso Soldado fue en ya.
Claro, Primero fue el Almería, que lo eliminamos, y luego el Granada, y luego vino el Euro Granada, estaba en Europa, y que estaba con Martínez, era el sí, que lo Diego tenía. Martínez. Y empatamos, íbamos perdiendo 1-0 el partido, perdimos 1-0 ese partido y David González falló El un Moco que la penalti. picó, creo que Tiró a fue. Lopanenka y se le fue arriba y tocó en el larguero. Pero a nivel, si ves el fútbol que está, el partido está grabado, está en el Yo lo YouTube, llegué a ver. lo ves. Estábamos jugando contra un equipo que estaba en Europa y estábamos jugando muy bien a la pelota. Tuteando un equipo que era Que yo creo que un teníamos un equipazo, equipo, ¿eh? yo, con toda la humildad del mundo te lo digo, yo creo que teníamos un equipo de segunda división. De hecho, Las Palmas estaba en primera y nosotros estábamos en preferente y jugamos un partido en el estadio. Y está mal que lo diga, pero es que no solo le competimos, que creo que por muchas fases del juego Eran superiores fuimos incluso. superiores, perdimos 1-0, gol de Caleri, que para nosotros el gol fue en fuera de juego, pero bueno, terminó, era un partido de entrenamiento, 1-0, y mejor que quedara así, que Se ganara Las tuvieron que ver Palmas, los jugadores de Las Palmas como diciendo, "Joder, ¿y este porque equipo casi, meneándonos aquí?". casi no podía, y nosotros estábamos en preferente en aquel equipo. Lo que te quiero decir con esto es que confeccionamos plantillas todos los años que para mi criterio eran equipos Siempre de han mayor tenido categoría. equipazo, siempre han tenido equipazo. Yo Mm. ahora perdí un poco la pista, la verdad, estos últimos años de la tercera y tal. Pero siempre que he visto las plantillas del Támara y tal, siempre jugadores que conozco. Siempre hay jugadores que conozco, ya sea que hayan jugado en el fútbol profesional o jugadores que haya yo compartido o vestuario me haya enfrentado a ellos, tío, o sea, pero jugadorazos. Ujú. Que no sé ahora más o menos si tienen. He visto que hay pibillos jóvenes, más o menos, Sí, ¿no? Tienen bueno, un equipito. aquel Está equipo que nos... Sergio Suárez, si no me Sí, equivoco, Sergio ¿no? Suárez, sí. Que es otro jugadorazo como la copa de Para un mí el mejor pino. jugador de la categoría, ahora mismo. Es un jugadorazo. Espectacular, espectacular. No vamos a hablar de la dilatada carrera que tiene ese jugador, pero vamos, para mí es Ujú. un show, la verdad. ¿Cuál fue el momento más duro del crecimiento para ti dentro del club? El momento duro fue el año que estábamos en tercera división, que nos quedamos campeones. Pues una de las partes que soportaba el Tamaraceite a nivel laboral, yo le daba trabajo, aparte de darles algo por el Tamaraceite, también les daba trabajo, ¿no? Y nuestra empresa empezó ¿Verdad? a caer un poco y pasamos por un mal momento, ¿no? De retrasos en las nóminas pero fíjate que el compromiso que tuvo esa plantilla conmigo, siempre creyó en mí, nunca les fallé, todo lo que les prometí siempre se lo cumplí. Yo valía más mi mano que cualquier firma en un papel. Todo lo que se pactó se cumplió y se hizo, pero sí pasé momentos complicados a nivel económico de tener un proyecto brutal, a nivel deportivo, una plantilla espectacular que me daba éxito deportivo, pero que la otra parte que era la económica, pues La balanza estaba me ahí un estaba poco. flojeando. Pero bueno, seguimos luchando, seguimos peleando, hicimos encajes de bolillo y llegamos a fines de temporada cumpliendo con todos nuestros compromisos económicos y sobre todo pues consiguiendo con los éxitos deportivos que nos habíamos propuesto. ¿Qué te digo? Quizá ese fue uno de los momentos, también el día del ascenso, ¿no? De la Peña Santa Eulalia en Ibiza, que estábamos ascendidos y nos caímos ahí en el último minuto. Ese mismo año, ese fue el mismo año, fue un año muy complicado para nosotros a nivel económico para sostener el club y encima pues llegas, quedas campeón y te quedas a las puertas, Tiene ¿no? las puertas encima, claro. Pero nos remontamos, Pero bueno, tiramos para es lo que adelante y lo hablamos vimos en la hacer. vida, hay que aprender de las derrotas. Y qué mejor lección fue esa derrota contra la Peña Deportiva. Había dos opciones, en la charla se lo decía a los chicos que habían dos opciones. Nos cruzábamos de brazos y decíamos que qué pena que lo teníamos ahí y no lo conseguimos. O nos ponemos a trabajar desde el minuto cero ya. Sí, porque, Acabamos de por- por- perder. porque acabas de perder a los 2 meses o menos de 2 meses, mes y medio, ya tienes que estar haciendo la pretemporada ya Teníamos que esperando. confeccionar la plantilla en días. Y según la perdimos, dijimos, o lo volvemos a Manos a la intentar obra. o nos cruzamos de brazos. Y yo no soy de cruzarme de brazos, soy de seguir Lamentar. peleando y al final fue lo que hicimos. Lamentarse yo creo que es eso también No hace que siempre se pierdas. gana. Exactamente, y hace que pierdas más el estar lamentándote, tal, es que borrón, al final el fútbol no tiene prácticamente memoria. No.
y a trabajar a la siguiente. Ya nadie se acuerda de aquellos éxitos que conseguimos en el Tamaraceite. Hoy en día el equipo está bien, está compitiendo súper bien, llevamos 2 años compitiendo muy bien. El año pasado jugamos Liguilla de Ascenso y llegamos a la final canaria. Em- perdimos con el San Fernando otra vez, nos Por el volvemos a encontrar, coeficiente de quedarse por empatamos. detrás de la Los dos clasificación. empates no nos lograron ganar ninguno de los dos partidos y como ellos estaban mejor clasificados, pasaron a ellos a la final contra un equipo de la península. Se la Y perdieron este por año, eso. sí, y este año pues hemos vuelto otra vez a darle continuidad a ese proyecto e intentar seguir peleando. Ya te digo que al final es intentar seguir luchando, pero ya te digo, hoy en día nadie se acuerda del trabajo que había detrás, de todo lo que conseguimos y de lo difícil que fue. Yo no pierdo esas perspectivas porque sé lo que Lo cuesta. que cuesta, y te digo, al final de más te dejo aquí una pregunta, esto que ya la respondiste tú, y es lo del pensaste en dejarlo todo, rendirte, ya lo has contestado a las mil No, maravillas, ¿sabes? O no. sea, no hay tiempo para eso de rendirme, hay que seguir intentándolo en la Mira, vida y aprender. siempre lo he dicho y lo voy a volver a decir. Si algún día tuviera que tomar una decisión drástica en el Tamaraceite, porque a nivel económico no podemos sostener, date cuenta que nosotros no cobramos cuotas, cada vez tenemos más equipos. Y el año que viene hacemos 2 equipos más, un juvenil B y un cadete B. La base está creciendo muy bien, estamos trabajando muy bien en la base. Tenemos una familia en el cuerpo técnico que no mira a irse a un huracán o una Aruca, no, creen en la idea nuestra, creen en el proyecto, están muy fidelizados. Tienen un equipazo en Sí, la están base muy que... fidelizados con nosotros, creen mucho en nuestro proyecto, se sienten como en casa, trabajan muy cómodos, se les deja trabajar con una idea, con una línea de trabajo y al final hemos crecido. Ya te digo que si algún día tuviera que tomar una decisión drástica, eh, sería pues dejar de apostar económicamente por el tercera división, intentar reducir esos costes, desinflarlo, bajar de categoría si tiene que bajar, pero no voy a dejar de la idea inicial del Tamaraceite, que era la obra social de que los niños no cobrarles cuotas y que sigan compitiendo sin cobrar cuotas. Que eso es súper importante, como hablamos en barrios Morelia bastante complicados que estamos pasando, lo que estamos pasando muchas familias, al final, pero bueno, todos andarán la vida y al final eso, Esperemos tener apoyos económicos para seguir con el proyecto con y el con la idea. proyecto. Chapó por el Tamaraceite por esa iniciativa, porque te digo, lo que cuesta la ficha de un pibe solamente, nadie se hace la idea. Yo que soy formador, hasta mi ficha, el club lo que tiene que pagar es una barbaridad de dinero, Y ahora estamos teniendo un poquito más de suerte porque Juanjo Arencibia, el presidente de la federación, Está ayudando está un haciendo un montón, está haciendo trabajo. un Yo, trabajazo, sí yo tuve señor. la suerte de estar dentro de la federación, fui el tercer cargo más importante de la federación, fui el tesorero, por así decirlo, con la antigua directiva, o la antigua junta directiva, y sé lo que cuesta y sé tal. Y él está haciendo un trabajo brutal y ha mejorado muchísimo la federación Un montón, tío, la y está verdad. ayudando al fútbol base. Prácticamente ya pues los arbitrajes están subvencionados por la federación y desde infantiles hacia abajo creo que el año que viene empiezan en cadetes también. Yo creo que ese esfuerzo que está haciendo la federación por el fútbol base hace que todos los que estamos detrás, que tenemos que buscar dinero de donde no lo hay para seguir apostando por los chicos, y en este caso yo, pues yo soy el más favorecido de esa idea pero a la misma vez el más perjudicado cuando toman una idea de pagar. O sea, no cobro cuotas, no tengo ingresos. Hay muchos clubes que tienen ingresos de los niños y hacen que cualquier decisión que se pueda tomar o normativa nueva, si hay que poner dinero, pues ellos reciben dinero de los padres mensualmente. Yo es que no recibo nada mensualmente de los padres de los niños, ¿no? Entonces, al final, para mí, lo que está haciendo Juan Valencivia es de elogio, de Yo, alabarlo, de ponerlo sobre la mesa y de decirlo públicamente, porque total, total, yo soy apoyo uno de eso. los más beneficiados de eso. Apoyo eso porque te digo, ahora con todo lo que ha implementado y tal igual, eso es chapó, chapó, porque Conociéndolo, y está invirtiendo demasiado dinero, tío. conociéndolo como lo conozco, sé que no se va a quedar ahí, sé que quiere mucho el fútbol base, sé que va a seguir trabajando y apostando porque el fútbol base siga Y siendo que sea subvencionado. muchos años más así. Y ahora estos días que hubo una subvención ahí bastante grande para el tema de las Future Fairnet, Ujú. la nueva categoría para Sí. las chicas, para Ujú. que hay un desnivel cuando salen De de una categoría categoría. infantil, esa desigualdad de años, meter a una niña de 14 años con ya mujeres de 20 21 años, me parece una iniciativa también Sí. muy, muy buena, ¿sabes? La verdad que sí, para Está incentivar. trabajando muchísimo por el fútbol base. Eso es de agradecer.
que ahora ya te digo, estamos tocando el fútbol base, el barro, que Ujú. lo que no ve, porque al final la gente lo que consume es fútbol profesional, Madrid, Barcelona, y bueno, Atlético de Madrid, para la gente Y la que y la Unión Deportiva Las y la Palmas. Unión Deportiva de Las Palmas, ¿no? Que es el equipo de nuestra tierra, el equipo nuestro, y tenemos la bandera detrás de él, de la Unión Deportiva. Y ¿qué es lo más difícil de hoy para ser presidente esto en el fútbol base? Estoy hablando yo. Uf, la responsabilidad de buscar dinero para cumplir con todas las obligaciones que tienes, ¿no? Es que un equipo en tercera división cuesta mucho dinero, Supone un costo, yo creo que mucho dinero. viajes, pagos de árbitros, etc, Sí, es etc. verdad que hay una parte que está subvencionada el tema de los viajes, pero te pagan hasta un número de pasajes. Pero una plantilla se compone de muchos futbolistas, no solo de 18 pasajes que te pagan, tienes que mandar a 26, 27 personas, cuerpos técnicos, masajista, masajista no, fisio en este caso, preparador físico, entrenador de portero, o sea, el fútbol de tercera división se ha vuelto muy profesional en todos esos ámbitos y eso hace que al final tenga mucho más costes, no solo en salarios de toda esa gente, sino también de los costos de pasajes, de comida, etcétera, de dieta. Y es lo más difícil de esto, ¿no? Porque al final, mira, yo soy un presidente que me gusta ganar, pero priorizo la formación. No me cojo pasiones hombre, yo quiero ascender y estar que mis equipos estén en las categorías y esté arriba. Sí, Genial, eso lo queremos pero todos, al final pero una Levin o un Infantil esto no ganar de cualquier modo. Yo creo exacto. que Yo no, yo prefiero, priorizo también eso, que aprendan los pibes porque después te llegan muchos. Yo veo, si le duele a algún formador, hay muchos formadores que se están equivocando. Porque al final quieres sacarte una foto con una copa, niño, y yo creo que ahí te equivocas. O sea, forma un pibe porque después te llega cadete un pibe y yo veo que un pibe no se sabe ni perfilar, al final son ni caminar criterios. bien. Al final son criterios. Yo no voy a venir aquí a dar cátedra de nada porque no creo que sea tal. Cada uno tiene su forma de ser y de ver las cosas. Hablo desde mi opinión, de cómo lo veo yo, de cómo me gusta a mí. Y a mí me gusta que primero se forme a los niños. En la categoría de Benjamines y Alevines no hay categoría. La federación la ha quitado, la categoría de primeras, segundas, preferentes. Ya eso se quitó. Ahora Hicieron lo de las fases a que... oro, fase plata. Bueno, pues ahí todo el mundo pelea por entrar a la fase oro, pero al final sí, está claro. Mis equipos, por ejemplo, de fútbol, ellos están compitiendo todos en fase oro. Genial, muy bien. Eso dice mucho de que estamos trabajando muy bien en la base y qué tal. Pero también me gustaría ser campeón de la fase oro, pero que me guste o que tenga la ilusión, no quiere decir que sea la prioridad del club. La prioridad del club tiene que ser la formación de los chicos, porque de nada vale que te quedes campeón pegando desde el centro del campo directo en la portería y ganes 1-0, porque no estás dándole a un niño que tenga una buena salida de balón, a una coordinación, a conceptos futbolísticos que tiene que tener para cuando llegue al fútbol 11 o cuando esté en categorías de cadetes o juveniles o puedan llegar a regionales que tengan una base y yo creo que todo pasa por ahí, pero es No, no, mi no. opinión muy personal y No, respeto al que lo piense de otra no manera. quiero ser juez de ninguna persona, pero yo opino lo mismo y siempre lo digo, pero de forma Sobre todo, constructiva, ¿sabes? mira, lo Porque veo mucho en yo no soy la... nadie para darle una charla de moral aquí a la Claro, gente, correcto. ¿sabes? Es respetable la opinión de todo el mundo, pero yo, por ejemplo, el otro día fuimos a competir con los alevines a un torneo donde uno de los llegamos a semifinales con un equipo y con el equipo que nos enfrentamos, a nosotros nos faltaban, era la Semana Santa, nos faltaban 4 jugadores de nuestra plantilla. Viajes, etcétera, etcétera. Y correcto de los niños, pero nosotros competimos con esa Levin. Fuimos y competimos y llegamos a semifinales con ese equipo. No trajimos a ningún niño ni del B, porque también estaba compitiendo en ese torneo, ni de otros equipos. Llegamos a la semifinal y con el equipo que nos enfrentamos en semifinal llevaba un equipo del Muelle, un jugador del Muelle, o dos del Muelle, uno del Huracán. Casualmente están en mi grupo, entonces Vale, pues son mi grupo de hicieron, ahora. hicieron una selección Qué triste, tío. para competir. Entonces nos pasaron por arriba, ¿eh? Vaya. Perdimos 5-0, nos pasaron por arriba. Pero te vas con la sensación de que yo he competido con mi club, con mi equipo, con lo que venimos trabajando, con una salida de balón, no con pelotazos, y pierdes contra una selección. No es real el equipo que llega. Después ese equipo perdió la final, llegó a la final y perdió contra otro equipo que Vueltas del fútbol, como las hablamos. cosas de la vida, ¿no? Pero
yo no lo veo así. Yo no priorizo respeto al cuerpo técnico aquel que quiso ser una selección para ir al torneo y quedarse campeón porque quería salir en la foto con la copa, como dijiste tú, y es respetable. Pero no compartible, como estamos diciendo nosotros. Yo no lo veo Ni así. estamos siendo No jueces lo veo así. No, 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 no. de las personas, de los clubes, ni mucho menos. Respetable y porque el año que, mira, yo ya fui campeón de la Artenara Cup. Con el Benjamín A del Tamaraceite, con un infantil A del Tamaraceite, fuimos campeones del Artenara Cup. Ese año que se hizo en Artenara, uno de los primeros, no sé si fue el primero o el segundo año, fuimos campeones. No priorizamos, oye, si quedas campeón, genial, qué bonito para los niños, pues vas a competir, pero el año que viene vuelves a competir en la Artenara Cup, o quien habla de la Artenara Cup, que fue la nombrada, mil torneos, entonces hacer una selección para ir allí, para ser campeón y dejar a niños de tu equipo que tengan menos minutos, pues como comprenderás, no va en la política del Tamaraceite. Me parece genial, porque yo estoy en el Claret y tienen esa política también de formar sobre todo primero personas. Pero bueno, es lo que hablamos, nosotros no venimos aquí A dar cátedra, a ¿no? dar cátedra de ser jueces de lo que hacen los Correcto. otros, ¿no? Héctor, ¿te has sentido alguna vez solo en toma de decisiones drásticas en el club? ¿O siempre has sentido apoyo de algún... La única decisión que tuve que tomar en la que me pude sentir solo era una decisión complicada, meditada, que la venía... Mira, yo tengo la suerte de ir a ver casi todos los entrenamientos y de analizar cada entreno, cómo trabajan, cómo no trabajan y analizar los partidos, ¿no? Entonces tú ves cuando pierdes un partido y lo das todo y estás trabajando bien, no salen las cosas, hay que seguir en la misma línea, el fruto va a llegar. Pero cuando empieza a haber deficiencias en la semana de entreno y se refleja en el partido del fin de semana, bueno, puedes tener una semana mala, pero cuando tienes dos, cuando tienes tres, cuando tienes cuatro y ves que los resultados no van, tienes que tomar la decisión. Ahí tienes que tomar la decisión. Ahí es el punto que me lleva a mí a tomar decisiones. Y hubo un año en el que me vi solo para tomar una decisión drástica, que era la destitución de Iván Rodríguez y de Pachi Castellano en tercera división, porque eran entrenadores y eran las personas que estaban conmigo como director deportivo y coordinadores, que son los que me ayudan a mí a tomar decisiones en ese equipo, y en ese momento ellos eran los entrenadores y el que estaba solo era yo. Y fue muy complicado, fue un partido en Fuerteventura, ya venía meditándolo porque veía que él no caminaba, que ya no es porque hay veces que la plantilla no cree en ti, en tu idea, en tu forma de trabajar, y al final, si tú quieres que las cosas vayan caminando, al final tienes que tomar decisiones, y el eslabón siempre se rompe por la misma, perdón, la cadena se rompe siempre por el mismo eslabón que el banquillo, ¿no? Y bueno, fue un momento complicado para mí porque lo tuve que meditar. Tengo que decir que a nivel futbolístico estaba solo, pero yo estaba con mi mujer en ese momento y con quien me desahogaba era con ella, ¿no? Que le decía, tengo que tomar esta decisión, una decisión complicada, al final son mis amigos, no es fácil, ellos me han ayudado muchísimo dentro del club, les he dado la oportunidad, no les está saliendo bien y tengo que tomar la decisión de quitarlos y poner otro cuerpo técnico para que esto empiece a caminar en otra línea. Y ese fue el momento. Traímos a Iván Martín en ese momento y lleva 2 años y medio siendo algo muy, muy, muy bueno, muy contento. Creemos muchísimo en su idea. Vamos a ver si tienen suerte este año y pueden volver a ir a la segunda red. Vamos a ver si está para aceite, coño. El equipo al final, yo nunca, fíjate tú, curioso, porque yo desde pequeño siempre en el Claret, pero al final el equipo de mi barrio. Ya está claro. En el equipo de mi barrio y han jugado amigos míos en ese club, ¿sabes? Héctor, el tema de los fichajes que estábamos hablando antes, ¿cuál ha sido tu mayor error fichando? Buah, ¿Has tenido bastantes es errores fichando? complicado. No, la verdad que no. ¿O te ha salido, No, te ha date salido más o cuenta. menos Sí. bien? Tienes que llevarlo a un contexto de cuántos jugadores tienes en una plantilla, ¿no? 22. Ahora te permiten 25, pero bueno, 22. Claro, claramente sí. De los 22 jugadores que tú tienes, que te falle uno o dos, que ha sido el baremo por año, por año,
aceptable. Tú tomas decisiones, tú crees en futbolistas y no te sale bien. El año pasado trajimos a un jugador, un delantero, apostamos por él, estábamos mirando el mercado canario, no encontramos un delantero, nos ofrecieron, un representante me ofreció un delantero de la península, lo trajimos y bueno, marcó goles, pero no nos dio lo que esperábamos. Y no era del agrado del entrenador, porque tú al final fichas, el míster te pide un delantero, tú traes y al final el delantero no es del agrado del míster. Pues al final, pues la confianza que le da al jugador no es la que el jugador necesita y el rendimiento del jugador pues también no es el que el míster necesita y el club quiere cuando lo trae. Y sí, alguna vez, pero sinceramente siempre te sale un jugador que esperas más de él, que lo traes, que viene a lo mejor del mundo profesional. Bueno, del mundo profesional, la verdad que he tenido suerte, todos los que hemos traído tal. Pero sí es verdad que hay jugadores que. Pero sí es verdad que hay algunos jugadores que vienen de Canarios, que han salido a la península, que han competido en categorías superiores en la península, y lo has traído aquí, pues no te han dado lo que tú esperabas de ellos. Pero bueno, es una cosa que es normal, se tienen que adaptar a superficie artificial otra vez. Y vienes a Canarias, estás con tu familia, te acomodas un poquito más. Claro, entonces, bueno, yo creo que va en un contexto que tienes que analizar en más profundidad, pero ya te digo, fallas en uno de 22, o sea que el fallo es aceptable. Igual que el tema entrenadores, esto me imagino que te fijas más por el perfil que yo he visto de entrenadores que siempre tienen el tema de aceite por un tío que sea gestor de grupo. Sí, yo, Porque mira, nosotros, Chus, por ejemplo, toda persona que conozco me habla de Chus Trujillo, maravilla. sí, a ver, yo he tenido suerte. Tuve a Iván Rodríguez, a Chus Trujillo, eh, Pachi Castellano, que estuvo con él de segundo, sigue en el club como director deportivo, Iván Martín, y entre medio de todos esos, media temporada Víctor Afonso. Yo he tenido suerte con todos eh, a nivel de idea y de gestión de grupo. No he tenido problemas, quizás, porque yo suelo analizar mucho qué idea es la que propone el entrenador, porque al final tú tienes una plantilla que le va dando continuidad y lo que no puedes traer es un entrenador que tenga una idea diferente a lo que tiene dentro de la plantilla. Entonces, intentas analizar muchos aspectos a la hora de tomar una decisión. Entonces, todos los que hemos tenido han sido de un corte de idea. Sí es verdad que quizás el que no tenía, el que no se asemeja a las ideas de los anteriores es Víctor Afonso. Es el más diferente con respecto a todos los demás. La idea de Víctor Afonso no era igual que la que veníamos teniendo, por eso estuvo medio año, porque la idea que él proponía con el corte de futbolista que teníamos no fraguaba, no era la idónea, no era porque fuera mal entrenador. El fútbol tiene la variante de jugar de muchísimas maneras y todas son válidas porque todas te hacen ganar partidos. Pero bueno, tú tienes confeccionada la plantilla para una idea de juego, para una forma de jugar que puede variar en conceptos y en aspectos. Al final tu club tiene una metodología Correcto. y un pensamiento de forma de juego y a lo mejor ese entrenador vino con otro pensamiento Claro. que no encaja. Que Ah, son metodologías de trabajo, ideas de juego y que todas son válidas, ¿eh? No quiero decir total, que pero Chu sea mejor que Víctor Afonso ni que Víctor no, Afonso sea mejor que Chu. O exacto. sea, son ideas distintas y yo creo que de todos los entrenadores que hemos tenido, quizás Víctor era el más diferente a los demás y eso hizo que no, a nivel deportivo no caminara y estuvo media temporada. No llegó, creo que a media temporada tuvimos que tomar la decisión de quitarlo. Al final es duro también, lógicamente. Y me complica. Pero claro, es lo que tú dices, al final no se hace nada y al final el club tiene un objetivo, ¿no? Y duele, pero hay que pasar página. Así es. Eh, Héctor, el tema de lo de López Silva, tener un jugador, cuéntame la historia ahí, cómo sucedió todo. Hombre, Un jugador que vino de jugar primera división con el Córdoba. ¿En qué más clubes estuvo López Silva? Porque el Cádiz, estuvo Cádiz también, ¿verdad? Alcoyano, Estuvo en varios clubes sí, ahí Alcoyano. dando ruedas Mm. al hombre. Bueno, él estaba el año del Cordobazo aquí cuando ascendió con Las Claro, con Palmas. el gol de Uri Dávila, Sí, aquel gol doloroso para todos, eh, que no él, quiero no él quiero ni estaba. recordarlo. Él estaba en el campo, yo lo recuerdo ese año ahí. A ver, yo he tenido grandísimos futbolistas y buenas personas, pero yo con López Silvas tengo un feeling muy, muy, muy bueno. Nosotros nos escribimos, no sé, cada 15 días, cada 3 semanas. No pasa el mes en el que no hablamos, me manda un saludo, yo le Final, un escribo a él. colega ya.
Sí, yo soy un presidente inusual en ese sentido porque intento estar cercano a los futbolistas. ¿Por qué? Porque al final, indistintamente que el entrenador trabaje y le saque rendimiento, yo intento estar cerca de los jugadores, no, ya no solo como presidente, sino también como amigo, ¿no? Son jugadores, son personas y algunos tienen problemas personales o familiares y intentas estar al lado de ellos, intentas ayudarles en toda la medida de lo posible. Siempre lo he hecho, me ha ido bien y eso también hace que te ganes ese compromiso con ellos, ¿no? De si este está aquí cuando lo necesito, pues yo también voy, cuando van mal las cosas a nivel deportivo tengo que tirar. Y si no por el entrenador, tengo que tirar por este que es el que apuesta por mí, ¿no? Entonces, siempre me une una muy buena amistad con todos ellos. Y he tenido, ya te digo, buenas personas y buenos futbolistas, como puede ser David García, David González, Aitami Álvarez, Alberto Rodríguez, no sé, Adrúbal. Asdrúbal, eh, te puedo nombrar muchísimos futbolistas con nombre y muchísimos sin nombre, como Eros Delgado, Alejandro Pérez, Juan Andrés, que para mí es mi niño, mi hijo. O sea, al final te das cuenta de que tienes una relación muy personal con todos ellos, pero bueno, ya te digo, con López Silva es algo especial, un tipo que viene de la península, que viene aquí a Canarias a un club de barrio que, claro, él viene de un mundo profesional y que tú lo convenzas para que venga aquí a que te ayude a ascender a Segunda División B, eh, era traerte a su mujer, a sus dos hijas, era complicado convencerlo. De hecho, la manera de convencerlo, te digo cómo se fraguó ese fichaje. El poder ese de convencimiento Hubo un de él, compañero, ¿cómo fue él? ah, había un jugador canario que jugaba con él en el Córdoba, que fue el que me lo nombró, ¿no? Digo, mira, se queda sin equipo, yo creo que podemos hablar con él y tal cual. Digo, "No, dame el teléfono que lo llamo yo. Dile que lo voy a llamar y pero me das el teléfono". Entonces ese jugador canario habló, oye, te va a llamar el presidente del Taparacey, Héctor Ramírez, y te va a proponer, pues tal, te va a explicar un proyecto, tiene un buen proyecto, tiene un buen equipo, tal, estuvo a las puertas de ascender, se han quedado, quieren seguir apostando por ascender, tal. Y lo llamo, me recuerdo que estaba cenando un viernes por la noche en el Allende y con otros futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas y le llamo por el teléfono. Le llamo porque estaba cenando, en esa cena estaba Fidel y Fidel también había Fidel jugado, Chávez, Fidel también había jugado con él en el Córdoba jugadorazo también. y bueno, fue un empuje de todos, ¿no? Y le llamé y le expliqué y me dijo, bueno, déjame 10 días. Yo le estuve explicando en esa llamada el proyecto y tal igual. Y bien, hasta ahí bien. Y me dijo, bueno, dame 10 días, estoy intentando otra cosa, a ver si me sale. Está complicada. Él jugaba en el Alcoyano, tenía Estaba en el Collano en esa época, sí, ¿no? tenía una oferta de renovación en el Alcoyano, pero él ese año lo pasó muy mal allí, sobre todo su familia, lo pasó muy mal, se querían marchar, su mujer y sus hijas se querían marchar de ahí. Y ahí entraba yo de vender Aquí cobrando, sol, ¿no? Aquí cobrando. playas, Canarias, buen ambiente, buen fútbol. Y bueno, lo dejamos así en esa primera llamada, dejamos unos días y tal cual. Pero bueno, yo soy muy constante y muy persistente y no le dejé pasar 48 horas. A las 48 horas le llamé y le dije, mira, te voy a sacar un pasaje para ti y para tu mujer. Quiero que vengas aquí. Yo te voy a pagar el pasaje, te voy a pagar el hotel. Quiero que vengas a Canarias, quiero que veas el proyecto, quiero que veas el club, quiero que conozcas quiénes soy, quiénes somos. Y a partir de ahí luego tomas la decisión que quieras tomar y sigues escuchando ofertas. Lo traje a Canarias, lo llevé a un hotel en las canteras, lo puse en una habitación muy buena en el hotel, en el hotel Reina Isabel, creo que fue la Reina Isabel, no recuerdo bien, en las canteras. Lo puse allí, lo fui a buscar, lo pasé por la ciudad, lo pasé por Gran Canaria, estuvimos comiendo en distintos sitios, les presenté al cuerpo técnico, le presenté a la plantilla, lo llevé a ver a sus amigos como era Fidel y algunos más que jugaban en Las Palmas que él conocía. Y bueno, pues después me lo llevé a mi despacho, me senté en aquel despacho donde se fragua todo, cerré la puerta y le dije, bueno, esta es mi oferta, es mi mejor oferta. No me voy a sentar a negociar contigo porque soy un club de barrio. No puedo darte más que esto, pero si yo quiero tenerte, te tengo que ofrecer lo más que yo pueda. Entonces, si me vas a regatear, yo no te voy a regatear un céntimo de esto, pero si me vas a regatear no puedo darte más porque soy un club de barrio y lo máximo que puedo darte es esto. Y al final sí Él aceptó. miró para su mujer miró para mí, me dice, bueno, vale, perfecto.
lo único que me queda ver es dónde voy a vivir y en qué casa. Digo, vámonos ya. Abrimos el despacho, montamos en el coche, fuimos a ver la casa, la vio, miró para la mujer le hizo la seña de picarle el ojo, de decir que sí, tendió la mano, me firmó, me dio la mano y me dijo, me quedo en el Tamaraceite. Se volvió a Huelva, a su ciudad. Sí, y ahí se quedó, estuvo, no sé, 4 o 5 días y se vino y se incorporó, se trajo el coche en el Y barco López Silva al Támara, ¿no? y López Silva vino al Tamaraceite, fue un fichaje brutal para nosotros y Salto, fue el salto que de nos calidad dio los brutal. 2 goles del ascenso. Que te da eso te iba a decir, que te da los 2 goles encima del Fue ascenso una ese. apuesta, fue el complemento perfecto en aquel momento para que la plantilla diera ese... Fue como un broche de oro, por así decirlo, porque al final tú dices, coño, aposté, me costó porque me tuvo que costar sudor y lágrimas firmar a un jugador de ese calibre y al final me dan un Y no ascenso fue una histórico. cuestión económica, de verdad, ¿eh? Es más emocional y Fue una cuestión de más llegarle, sentimental, de hacerle ver que era un tío serio, de que iba a cumplir, que no se iba a arrepentir de venir de aquí. que estaba en un club serio, que se hacían las cosas como tú le decías y al final, Y mira, se fraguó, y se llegamos a ese salió, porque ascenso. creía, es que yo creía muchísimo lo que estábamos haciendo. Yo sabía que era el camino correcto y él era el complemento perfecto a la plantilla. Y era un tipo espectacular en el Y al vestuario, final fuera del la experiencia que le vestuario. tiene que sumar a los chavales, La- Lo- López aconsejarlos. Silva llegó aquí y decía, coño, yo pensaba que venía a pasar el rato, pero es que el nivel que se encontró aquí, la exigencia del club de querer ascender, hizo que él diera su mejor versión y nos dio para ascender. Y luego con jugadores como antes, que fíjate tú que confundí yo, David González, que es el Moco, que lo conozco por el David Moco. González y él eran uñicanes, no solo dentro del campo, porque se entendían a la perfección, sino también fuera del campo. Es que Eran muy buenos era un amigos, cuadro, sí, seguro, sí, y eran jugadores de mucha calidad. eso influye mucho, porque mira tú, Alberto me lo decía, dice que el Tamarcista era una familia, flaco, porque nos hacíamos asaderos, el presi nos dejaba más asaderos, no sé qué tema, no me acuerdo, ahí cerca del campo, se Nosotros iban cogimos. a comer ahí por Casa Roque, la zona de verdad, ¿sabes? Me contó cómo que era al final, y eso al final son detalles que marcan diferencia. Había días que terminábamos un entrenamiento y decía, nos vamos todos. Y me lo llevaba, pues no sé, a los pollos de finca y comíamos los pollos de finca, como me lo podía llevar a la marinera y comer en la marinera. Y al final eso era Son detalles que al que final unía. Y te hacen familia. o terminábamos un partido a las 2 del mediodía y estábamos jugando el partido de 12 a 2 y justamente en la bahía que hay detrás del Juan Guedes había una barbacoa encendida y estaban jugando el fútbol, oliendo a la barbacoa, y decía, el Presi está loco, decía, Presi, coño, que estamos jugando, nos salimos del partido, y decía, bueno, pues es tan importante que compitas dentro del campo como lo que vamos a hacer después, que también es un entrenamiento más. Al final eso une muchísimo Sí, y yo sí, sí. creo que es muy, muy Creo que importante. la gestión de grupo al final es importantísima. Yo creo que es un alto porcentaje dentro Es del clave, mundo del es fútbol, ¿eh? clave. Que yo No es lo mismo ir a tu trabajo con una sonrisa y a gusto que... contento que ir con, "Coño, ahora tengo que ir, y sí, total. Yo creo que por eso también han cosechado los éxitos que han cosechado en estos años esta aceite y desde aquí yo por lo menos mi admiración. Mi admiración sobre todo a ti por eso, por con un club, como tú dijiste, que yo y muchos no conocerán con deuda para poder otra vez volver a sacar a flote a este club. Es de admirar desde mi punto de vista, la verdad, esto. Vamos a ver si seguimos en la misma línea. Vamos a ver, de que sí, seguro que sí, coño, y lo dicho, a ver si este año pueden lograr otra vez el ascenso ahí a la ahora segunda red, ya llevo unos añitos del formato este. Eh, Héctor, ya me voy a saltar, mira tú, hasta pregúntate aquí, pam, pam, porque es que ha sido una entrevista tan fluida y tan guay desde mi punto de vista, pues te has contestado tú solo hasta las preguntas que yo tenía preparadas, ¿sabes? Que no has visto ni el papel No, no. preparado, ni... Ahora nos vamos a suscribirse, odios locos y locas. Si les está gustando el programa con esto, ya saben, suscríbanse, pesados y pesadas, tío. No que tienen toda la vida los balones aquí en el sobaco, que me canso. Esto pasamos ya al cierre del programa. Espero que estés a gusto aquí en este podcast donde estamos dando la visibilidad que, como dije al principio, que merece nuestro club. Y que menos que agradecerte el que estés perdido hoy tu tiempo para estar con nosotros en este gran programa, chicos y chicas.
Preguntas ahora un poco ahí, ya que ya cortamos la atención. En el minuto 90 más 3 estamos. Héctor, jugador más problemático que te hayas encontrado, no digas nombres tampoco, ¿no? A lo mejor feo, pero dentro de toda la cadena del Tamaraceite, a lo mejor puedes decir, mira, había un pibito que era juvenil, que estaba con una regadera, por esto, por esto, por esto. Típica anécdota ahí que pueda salirte. O hasta del primer equipo, ¿sabes? Recuerdo de un chico, no voy a su nombre, no te hablo del primer equipo, te hablo de la base. De la base. Un niño muy, muy conflictivo, muy, muy conflictivo, que de hecho cada año los entrenadores querían echarlo, porque era el garbanzo negro, por así decirlo, pero siempre le recordaba a los entrenadores que nosotros éramos una obra social y una cosa eran los padres en la grada y otra cosa eran los niños que nosotros estamos trabajando para formar, para ayudar, tenemos que entender el contexto del niño. El niño tenía a su madre en la cárcel y su padre en la cárcel. Los abuelos lo iban a llevar a entrenar. En ese año sale su padre de la cárcel y tiene orden de alejamiento, no se puede acercar a los niños. O tenía la custodia a los abuelos. Y el padre se sentaba en la grada porque era el único instante que tenía para ver a sus hijos. Una cosa muy triste. Eran dos niños, pero uno era más conflictivo que el otro. Y bueno, de hecho los abuelos vinieron a hablar conmigo, mira, pasa esto, tal. Y digo, mira, no te preocupes, que yo hablo con el padre, claro. Imagínate que entre al campo el padre y se lleva al niño. Pero hablamos con el padre y decía, mira, lo único que te voy a pedir es que no me quites el privilegio de ver a mis hijos. O sea, te hablo con cosas complicadas. El niño era un niño conflictivo, pero yo me negaba a echarlo del club, porque sabía que lo único que podía tener bueno era lo que le estábamos dando nosotros, indistintamente que sus abuelos hacían un esfuerzo en darles un plato de comida con la pensión que tenía. Imagínate, era un tema complicado y al final les hacía ver a los entrenadores que, mira, esto es una apuesta personal nuestra, de que si lo dejamos, ¿qué será de él en la calle? Vamos a intentar ayudarlo, vamos a seguir creciendo con él, vamos a intentar que siga formándose aquí, vamos a intentar inculcarle una disciplina deportiva, que el chico crezca aquí con nosotros. Y el padre me decía, no me quites el privilegio de por lo menos verlo el rato que estoy en la grada, ¿no? Eso lo recuerdo, fue en mis primeros inicios de presidente en el club, en los primeros años que iniciamos. Date cuenta que cogimos todo lo que venía de... Claro, porque al final cuando fundas algo nuevo no Tienes que tiene nada más empezar todos los clubes del barrio, el Carnevali, estaban Acodeti, asentados durante una eternidad. o sea, te encontrabas cosas muy peculiares, ¿no? Entonces el chico encima era muy conflictivo, era complicado de gestionarlo, pero bueno, siempre de el mano por arriba. Darle más cariño. Hablábamos con él. Esos chicos te mandan todavía más cariño. Quizás ese es un recuerdo que tengo de alguien muy conflictivo dentro del club, que estuvo varios años con nosotros, que lo intentamos y fue complicado. Es que tenía una familia bastante desestructurada y fue complicado de gestionar, pero me quedo con la satisfacción de haberlo intentado, de haberle intentado ayudar y de que creciera, y con la frustración de no poder conseguirlo, pero bueno, al final no todo depende de ti. Todo no está en la mano de uno, está claro, pero al final es lo que tú dices, al final te quedas con la satisfacción de que luchaste por ayudarse al llevar, porque al final es un pibe que está Pones todos los medios y que se va a quedar y en si una no sale, prestación social, porque al final, bueno, como ya tú dices, no, calle, ya no sé lo que es del chico, espero que vaya bien. Sí, me acuerdo mucho de él, pero no sé qué será de él. pero al final es la vida y Sí. tristemente es lo que muchas veces toca. Y nada, entrenador más difícil para pillar esto El entrenador más difícil para fichar. que has tenido tú Fua, en el club. pues la verdad es que no. ¿No te ha De costado? los que he fichado, date cuenta que el Tamaraceite siempre ha sido un proyecto apetecible para muchos entrenadores en Canarias. Entonces, Chus Trujillo, que ya estaba dentro de la base, Iván Rodríguez, Valli Castellano, Víctor Afonso cuando se le ofreció, Iván Martín también cuando se le ofreció, venía de la base de Las Palmas, nunca había entrenado en tercera división y se le dio la oportunidad. Entonces, hemos tomado decisiones con entrenadores que al final venir al Tamaraceite era algo apetecible para ellos. Entonces, no ha sido ¿No difícil. les ha costado De momento no sé. con algún jugador? Sí, es verdad que le hemos ofrecido, recuerdo que le ofrecimos a un entrenador venir con nosotros y nos dijo que no, porque tenía una oferta fuera en la península y iba a apostar por eso.
pero no porque no quisiera venir y no porque No no por se la... sentarte a negociar con No, él, no llegó, no hubo negociación, se le ofreció venir al Tamaraceite y me dijo, mira, me encantaría, pero es que ahora mismo estoy Sí, trabajando algo tengo de que... fuera y bueno, y estoy intentando pelearlo y yo tenía que tomar una decisión ya y la decisión fue Iván Martín, Iván Martín. Vale, pero no... fue ahí en la etapa de Sí, Iván Martín sí, cuando sí, pasó esto con el correcto. entrenador. Ok. ¿Jugador que te haya costado convencer esto para Guau, fichar? mucho, mucho. O el que más recuerdes tú que tú digas, joder, que yo no lo convenzo, tío, me está costando esto, Más coño. que convencerlo para ficharlo, renovaciones. Acabó la Renovaciones, ¿te ha temporada, costado alguna renovación sí, con sí, fichaje? sí, 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 ¿Y de algún había... jugador que tú recuerdes hay una renovación dura? Bueno, he tenido renovaciones complicadas. David González me puso alguna complicada, Todo el mundo, sí. Fíjate que fue fácil ficharlo, no fue fácil ficharlo, pero fue fácil convencerlo porque estábamos en sintonía los dos. Pero después hubo algún año en que sí que te lo ponía un poquillo difícil. Pero bueno, yo creo que también es el papel que hacen los futbolistas, pero como dado él, no sé, Alberto también, un año para renovar me puso una... te costó convencer. No, no es que me costara, sino que te ponían condiciones, ¿no? Y bueno, al final intentabas tener la continuidad del proyecto y en algunas cosas peleabas y así, pero bueno, es un tema de negociación, pero así un jugador que quisiéramos tener y que no quisiera venir, bueno, si hay algunos jugadores que están jugando en otro equipo de la tercera división canaria que le hemos ofrecido traer en algunos años, 2 o 3 años llevamos detrás de él y no hemos podido. Pero bueno, porque está en un buen proyecto también y porque lo que le ofrecen allí está bien. Entonces, al final, para cambiar de proyecto tiene que ser que superes lo que le dan. Y bueno, pues siempre hemos estado en el orden de lo que viene cobrando y no queremos salirnos de... El Tamaraceite tiene un presupuesto, no quiere salirse de ahí. Y al final lo que vendemos no solo es un tema económico, vendemos un proyecto deportivo en el que siempre está compitiendo por ascender. No, no, es que es un tema, digamos, complejo, el tema de las renovaciones, me imagino yo también, porque fue un meteorito el tema del Tamaraceite, subir en tan pocos años y verse, yo creo también después ahí en segunda de yo creo que después un jugador ya también, el ego, quieras o no, Pero también más soy que un... ego, digamos, ya verse él en segunda vez, decir, pues creo que merezco un sueldito más superior Mira, o un trabajito que me consiga el precio. correcto, pero yo soy una persona de código, ¿vale? Yo soy muy defender a los míos. Y aquellos que apuestan por mí, A muerte, yo apuesto por ellos hasta el fin de los días. Y voy a ponerte un ejemplo, ¿eh? Si yo hubiese sido Florentino Pérez y me hubiese pasado lo que le pasó a Florentino Pérez con Mbappé, Mbappé no hubiese vestido la camiseta del Madrid nunca. Por mi forma de ser, por mis por códigos, los códigos por que los sigues. códigos que tengo. Vale, Entonces, vale. yo apuesto por ti y apuesto mi máximo. Si tú con mi máximo no apuestas por mí, no eres un jugador que yo tenga que tener dentro de la plantilla. Entonces, si es verdad que yo, por ejemplo, he intentado tener a un jugador en el que he apostado por él y he intentado tal, y no ha sido posible, me apuesta 2 años y no es posible, para mí, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque no creo que ningún jugador sea imprescindible en una plantilla y creo El que escudo, al el club, la final, institución está por mira, encima de cualquier jugador. tienes al Paso que tiene un presupuesto de 500.000 euros y una plantilla para ascender directamente y creo que lo va a conseguir. Sí, el Pero el Paso, San el Fernando está Paso empatado a punto con un presupuesto con un inferior. presupuesto, Inferior, no sé cuánto, no pero sé cuánto, inferior. pero estamos hablando que el Paso para estar en tercero, un medio millón de, No, de euros es una bestialidad, ¿eh? O no hay sea, ningún equipo que tenga ese presupuesto de tercera en división. tercera, yo creo que ni a nivel nacional ni de broma. Ese presupuesto, no, bueno, no lo sé, a nivel nacional no sé, Bueno, no pero sé cómo se porque moverá por ahí por habrán península, por empresarios que provincia. pagan pastas porque quieren Sí, ascender, pero aquí en la tercera división canaria no creo, en no creo, no. Canarias, No hay ningún equipo que tenga el presupuesto que tiene el Paso y ese presupuesto lo puedo tener yo en segunda ref. imagínate, imagínate. Por los ingresos que tiene. Por Porque la la segunda tercera, sí, vez, porque al final por lo que ingresa, porque no por otra los cosa. ingresos que puedes tener en segunda vez no tienen nada que ver con lo que tenías en tercera. En tercera. Entonces, eso hace que tengas un presupuesto mayor y que te dé la capacidad para ser una plantilla más asequible a la categoría. Y al final a ustedes como club, como tú bien dices, que no le cobran cuota a los pibes y tal y cual, estar en segunda red sería un alivio Para mí, porque sería, vamos, total, ¿sabes? total. Es que el tema, mucha gente no sabe lo que hay detrás realmente. Se piensa que es sacar un club y competir y fichar a un par de jugadores. Y que no solo eso, sino que es
poner dinero este año, no conseguir el objetivo, volver a ponerlo el año que viene, no conseguir el objetivo, así. Es que la gente se queda con, joder, ascendió. Sí, pero es que llevo poniendo pasta todos los años con la frustración de no conseguir el objetivo. Entonces, es ser constante en la idea, constante en el objetivo que tienes planteado y saber que eso te va a costar año tras año poner pasta, ¿sabes? O sea, no es fácil, no todo el mundo aguanta muchos años. Ahí tienes los ejemplos de la universidad, vecindario, Bajar a Playas de Jandía, Fuerteventura, muchísimos clubes que hicieron lo que hicimos nosotros, llegar a la segunda división B, incluso algunos como el vecindario de la universidad a segunda A y luego desapareció, pero te hablo de Bajar a Playas que llegó a segunda B, desapareció. O sea, muchos clubes. Fuerteventura en segunda vez desapareció. Bueno, Lanzarote no desapareció, pero el Lanzarote está pasando una situación complicada a nivel económico. Bueno, salió público. El otro día salió público, lo vi, unas declaraciones de Ángel López y tal, medias polémicas ahí. No me enteré bien, pero como el tema de económico. Sí, parece ser que no están bien económicamente. Es verdad que el año pasado, recuerdo una entrevista del presidente, decía que tenía una deuda de 300.000 euros, un club que no recibe prácticamente ingresos. Y el Lanzarote, por llevar el nombre de Lanzarote, imagino que el Cabildo le dará algo, que no es el Tamar Aceite, que no lleva el nombre de la isla. Entonces, ellos que encima tienen más posibilidades porque tienen más ingresos, pero también tienes que confeccionar una plantilla para poder intentar ascender a segunda vez que te lo gastas. O sea, y con una deuda de 300.000 euros están pasando una situación complicada. Es que no es fácil. La gente se piensa que es fácil, que llegas ahí, te sientas en el Juangué y eres socio del club y quieres que el equipo gane, pero todo eso que está detrás, sin cobrar cuotas, buscando dinero, llamando a empresarios o llamando a amigos que confíen en ti, que apuesten por el proyecto. Aparte del dinero, Héctor, el tiempo, como digo yo, el tiempo incluso vale más que el dinero, niño. Pues tú imagínate que yo tengo una pareja, o mi mujer, que estoy ya casado, que no le gusta el fútbol. O sea que fútbol por la mañana, fútbol por la tarde, fútbol por la noche. La suerte que he tenido es tener Tengo la suerte de haber tenido 2 hijos y que los dos futboleros y no le queda otra que conmigo era dar por ahora ya. De los hijos. Pues Héctor, tío, un placer tenerte por aquí. La verdad que ha sido un gustazo. Podríamos estar aquí un par de horas hablando de fútbol. Y agradecerte tu predisposición por venir a este programa. Y chicos, chicas, espero que les haya gustado el programita de Balones al Flaco con el gran presi de mi barrio y del club de mi barrio, Héctor Ramírez. Suscríbanse, no se olviden de darle a la campanita como los monjes, tío. Y nada, nos vemos en otro programa más de Balones al Flaco, chicos.